nombre es Edwin Giovanni Chinguat, soy indígena perteneciente al pueblo de Los Pastos, un pueblo indígena que queda ubicado en Nariño, en la frontera con el Ecuador. De hecho, habitamos las dos zonas de frontera. Para los pueblos indígenas o para el pueblo indígena Pasto, pues no distinguimos, digamos, esa frontera político-administrativa que divide a los dos países, sino que estamos en las dos zonas, tanto en el Ecuador y como Colombia. Lo dividimos en una dualidad que siempre nosotros la consideramos por medio del churo cósmico. El churo cósmico para nosotros significa el símbolo que refleja nuestra cosmogonía. La parte de arriba y la parte de abajo, lo del lado izquierdo, lo del lado derecho, el sí y el no, lo de adentro, lo de afuera. Esa armonía y ese equilibrio que nosotros, digamos, sobre esa cosmogonía tenemos o consideramos es lo que rige prácticamente todo nuestro quehacer en el diario vivir como pueblo indígena de Los Pastos. La cosmovisión indígena de Los Pastos mira todo, digamos, holísticamente, ¿no? O sea, para todos todo significa integralidad y una cosa está ligada a la otra. Nosotros, digamos, hablamos de una armonía y de un equilibrio que debe existir al interior de nuestras comunidades y al interior de cada uno de los individuos también. Las desarmonías o los desequilibrios, digamos, son para nuestros pueblos indígenas un indicador o un mal síntoma que a nosotros nos dice que algo está funcionando mal. Pero las desarmonías, entonces, para ese caso, nuestros médicos tradicionales, que son quienes, digamos, armonizan tanto el territorio como a las personas mismas, cada vez que nosotros iniciamos un proceso de construcción colectiva, ya sea una minga de pensamiento, ya sea una minga para realizar cualquier tipo de acción, de obra, la participación del médico tradicional es fundamental en la medida que él garantiza desde un principio que todo el proceso, tanto de pensamiento como de acción que nosotros como pueblos indígenas vamos a hacer, esté en el marco de esa armonía con el territorio, de esa armonía con la naturaleza, de esa armonía con con nuestros mismos hermanos indígenas, de esa armonía con nuestra propia cosmovisión. Es por eso que, por ejemplo, para el caso de Los Pastos, nuestros médicos tradicionales, digamos, siempre le piden permiso a la Madre Tierra, al Dios Sol, digamos, a la Guaira, que es el Dios Viento, para que todo lo que, digamos, realicemos en un proceso tenga o esté en el marco de esa armonía. Esa desarmonía, digamos, es lo que para lo que, digamos, podríamos llamar que algo está funcionando mal, pero sin embargo, digamos, los procesos de evaluación al interior de las propias comunidades se ven desde esa manera, ¿no? No se ven, digamos, como una parte puntual de que algo está funcionando más, sino que todo ese conjunto, esa armonía y ese equilibrio está en riesgo. Entonces no solamente es corregir una cosa, digamos, un determinado problema, sino que es mirar la integralidad cómo está funcionando. Y la integralidad entonces se reincorpora, se restaura con la participación de los médicos tradicionales. El pueblo de Los Pastos también tiene un plan de vida que es construido con las autoridades indígenas en sus territorios, y ese plan de vida pues refleja, digamos, la visión o digamos, o los objetivos o la misión que nosotros queremos en un determinado tiempo. O sea, no es como la planeación, digamos, occidental, sino que es un plan de vida que considera al pueblo indígena de Los Pastos desde sus orígenes hasta el infinito, como pueblos indígenas, y eso pues es construido mediante la participación de las autoridades indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de todos los que hacemos parte de la comunidad indígena. Ese plan de vida considera muchos aspectos relacionados con nuestros ámbitos territoriales, con nuestros ámbitos espirituales, con nuestra medicina tradicional, con nuestra educación propia, que son como las cosas en las cuales nosotros les ponemos más énfasis y creemos que son aspectos o pilares fundamentales que nos ayudan y nos permiten a nosotros como pueblos indígenas conseguir la pervivencia tanto física como cultural nuestra, de nuestro pueblo como etnia en el tiempo. Nosotros, digamos, más allá de hacer acciones
específicas en un momento puntual, nos pensamos pervivir en el tiempo a pesar de los embates que ha tenido, digamos, la sociedad occidental o la globalización en contra de nuestros pueblos, el mismo Estado, digamos, en la construcción de sus políticas en contra de nosotros mismos, para, digamos, pervivir nosotros y pervivir y garantizarle, digamos, la pervivencia a las generaciones nuestras. El aporte que nosotros podríamos rescatar de mi pueblo, del pueblo de Los Pastos, en relación a cómo se deberían realizar procesos de evaluación, es que nosotros debemos mirar la integralidad, mirar un todo. O sea, nosotros, lo que le decía, todo está ligado a todo. Y los procesos de evaluación no simplemente deben mirar, digamos, un asunto específico, sino que mirar la integralidad tanto como proceso y como colectividad y como pueblo mismo. Porque es que el pueblo mismo, el pueblo, digamos, toda la comunidad del pueblo de Los Pastos a veces tiene enmarcado dentro de nuestra cosmovisión y cosmogonía algo que nos direcciona y que nos da la directriz a cómo nosotros debemos seguir. Y entonces, bajo esa integralidad, nosotros podríamos decir que podemos aportarle, digamos, a la sociedad occidental ese conjunto de cosas que nosotros tenemos. Nuestra cosmovisión y cosmogonía debe ser tenida en cuenta, porque eso es uno de los problemas que a veces no, o las realidades nuestras son las que a veces nosotros, o Occidente, no, son las que no consideran, ¿no? La forma de mirar el mundo es diferente a la forma de mirar el mundo como la tienen ustedes o como la tienen la sociedad mayoritaria. Esa forma de mirar el mundo debe ser considerada en ese proceso de evaluación desde Occidente, ¿no? Digamos, porque nosotros la evaluación la consideramos como ese proceso del desequilibrio y de la armonía, y en esa medida entonces, por ejemplo, una corrección para el desequilibrio y la desarmonía obviamente es armonizar otra vez el territorio, las plantas, el sol, el viento con los pueblos indígenas, para tratar de hacer un correctivo en algo que no esté funcionando bien al interior de las comunidades. La construcción colectiva de políticas públicas debe ser algo concertado con las comunidades, ¿no? Tiene que ser algo en las cuales las comunidades tengan voz y voto en esa construcción. Tiene que ser una construcción participativa y tiene que ser una construcción desde las comunidades. No políticas, digamos, que son impuestas bajo la lógica de Occidente, que luego son replicadas en nuestras comunidades, sino que sean nuestras propias comunidades las que a su forma de ver, en relación a nuestra forma de pensar el mundo, podamos decirle a las instituciones: este es el mundo que nosotros queremos, este es el mundo que nosotros nos pensamos, no aquí ni mañana, sino hasta el final de los tiempos. Y esa es la manera, digamos, que la administración pública o que las instituciones deben considerar, y realizado directamente desde las bases, ¿no? Nosotros consideramos que, por ejemplo, el trabajo directamente con las autoridades que están en nuestros territorios, quizás a veces los abuelos, que no son los que pueden interlocutar con la administración pública, porque los abuelos, digamos, ya tienen una vida más tranquila, más de pensarse, más de estar, digamos, en sus hogares, más de orientar las cosas comunitarias al interior de las comunidades. Esas personas que tienen, por ejemplo, ese conocimiento, esa sapiencia y esa sabiduría, son las que deben o se deben considerar, o se debe ese pensamiento tratar de sacarlo de allá, que es el pensamiento finalmente base de los pueblos, y poderlo insertar en los escenarios de concertación que nosotros hacemos para la construcción de las políticas públicas. La administración pública igual, o sea, tiene que adecuarse a esas realidades, a esas lógicas que nosotros nos pensamos desde las comunidades, para que, digamos, no hayan factores como digamos, el tecnicismo, el tecnocratismo que nos invadan y que nos impongan las lógicas a nosotros como pueblos indígenas, sino que haya una interlocución y quizás, digamos, traer ese pensamiento desde abajo a la administración, y que la administración también entienda que está interlocutando con pueblos indígenas bajo unas lógicas totalmente diferentes, ¿no? Quizás ese ha sido uno de los principales problemas, porque
digamos, los administradores o los funcionarios públicos, que son los encargados de mover todo el aparato administrativo y tanto de la hechura de las políticas públicas, están bajo una lógica que digamos, invisibiliza a los pueblos indígenas y a su filosofía. De pronto no por intención propia, sino porque simplemente se desconoce. Y esa es otra de las dificultades que nosotros tenemos, o sea, una sociedad que invisibiliza a los pueblos indígenas, que todavía tiene, digamos, ese arraigo colonial en que todos somos iguales y que aquí todavía no existe la diversidad étnica, no existe la diversidad de pensamiento. Esas cosas son las que el funcionario público debe tener en cuenta al momento de interactuar con toda la sociedad, no solamente con los pueblos indígenas. Me imagino que los pueblos afro también tendrán sus propias realidades, y en esa medida pues el funcionario o la administración pública tiene que considerar esas lógicas de los pueblos indígenas. El pueblo de los Pastos específicamente siempre ha considerado la oralidad como algo fundamental, y bajo esa lógica pues nosotros, digamos, todas las experiencias, todo el conocimiento lo tenemos así, lo transmitimos así a las nuevas generaciones. Los abuelos le transmiten las experiencias que han tenido en relación a cualquier tipo de cosa a las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones le transmiten ese conocimiento a los niños, a los pequeños que apenas están en crecimiento. Y en esa medida pues nosotros tenemos mucho conocimiento, digamos, pero ese conocimiento está así, o sea, está en la oralidad, en los individuos. Ese conocimiento, no hay un repositorio, digamos, como tal, de un centro de documentación al interior de los pueblos indígenas que refleje cuál ha sido, por ejemplo, los ejercicios de planeación, de evaluación o diferentes procesos que nosotros hayamos llevado. Consideren, digamos, la integralidad de los pueblos indígenas, no solamente como algo que se mira puntualmente en relación a uno u otro aspecto, sino que es algo mayor, que implica, digamos, el relacionamiento nuestro con la tierra, el relacionamiento nuestro con nuestros propios hermanos, que está bajo una lógica de nuestra propia cosmovisión, ¿no? Considerar esas cosmovisiones, creería que para el caso de evaluar en relación a los pueblos indígenas es un aspecto, digamos, fundamental en este ejercicio.